Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Después de tantos días, bueno, nos volvimos a encontrar. Voy a darle el segundo video y la segunda parte de lo que fueron, o sea, vamos a empezar con las reformas borbónicas. Yo la clase anterior le había subido lo que era la situación regional antes de las reformas, en la cual yo le había dicho más o menos que fueran leyendo los materiales que tienen del año anterior, porque en realidad las reformas se van a hacer en esas zonas donde en realidad había una situación que la corona consideraba que tenía que ser reformada. Y sobre todo, como yo les dije, que como cuando muere Carlos II, que era el último Habsburgo de la corona de los Austrias, considerado entre ellos la idea de los Austrias menores, porque fueron los que llevaron a la decadencia al Imperio Español. Acá lo que entró en guerra fueron las distintas naciones, que había pactos de familia y alianzas matrimoniales en las cuales se disputan el trono de España. Bueno, eso lo habíamos visto en la clase pasada, que termina llegando al poder, al trono, el rey elige el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, que sube al trono del reino de España como Felipe V. Y aquí comienza una nueva dinastía de los Borbones, que es la que actualmente reina en España. O sea, España tiene una monarquía, actualmente es una monarquía parlamentaria, está condicionada por el Parlamento, pero es una monarquía. Entonces todavía siguen, es la casa reinante que está actualmente en España, es la casa de los Borbones. Bueno, yo les había hablado del texto de Alperín, que íbamos a ver disolución de los imperios ibéricos, y le había dicho que íbamos a ver la primera parte, lo que se ve con la introducción, las reformas, tanto las borbónicas como las pombalinas, y las crisis imperiales, porque es fundamental entender dentro de esas reformas las crisis imperiales y las alianzas que tiene España y Francia y Inglaterra y Portugal. Porque si no entendemos eso, es como que no entendemos por qué se producen las reformas. Bueno, si nosotros vemos, yo les había subido un cuadro a ustedes del tema de las crisis imperiales, porque eso es fundamental para entender las reformas borbónicas. ¿Por qué es fundamental para entender las reformas borbónicas? Si ustedes miran el cuadro de las crisis imperiales, que empieza con la Guerra de Sucesión Española, que va de 1700 y en 1713, y se firma la Paz de Utrecht, bueno, ahí está, digamos, el primer problema que se le presenta a España, que podríamos relacionarlo con la primera incitación de Alperín, en la cual dice que España se ve que es una potencia marginal porque ya no tiene el poderío del siglo XVI ni del siglo XVII. ¿Por qué? Porque al firmar la Paz de Utrecht, que la firma Portugal, que la firma Francia, Portugal, Inglaterra y España, porque Inglaterra apoyaba a los Países Bajos en esta guerra, lo que va a pasar es que va a tener que ceder ciertos espacios. Ustedes piensen que las guerras en Europa, bueno, después va a haber un momento que se trasladan a América y las colonias van a ser botín de guerra, pero cada paz, termina una guerra, cada paz que firman las potencias tienen que ceder ciertas posesiones que tienen. Y en la firma de la Paz de Utrecht, lo que en realidad va a hacer es, lo firma Inglaterra y Austria y la Casa de Borbón. Entonces, ahí lo que vamos a ver es el tema de que hay varios puntos que va a terminar debilitando el poderío de España. Primero, se va a ver autorizaciones de las compañías francesas para la zona de las ferias. Ahí ya es un problema porque está la zona de Portobelo y de Veracruz, que eso, acuérdense de las situaciones anteriores que estaban en la situación geográfica que yo le dije que vieran en ese cuadro primero que le mandé, tenía que ver esto, ¿no? Hay que tratar de analizar estos puntos que eran tan fundamentales en la época de Carlos I, Felipe II y de los Austrias menores. ¿Qué pasa con esta guerra que se termina, con esta paz que se firma, con esta nueva casa que sube? Bueno, esto va a pasar, o sea, hay compañías de comercio que son francesas, que van a tener el privilegio de entrar a las zonas de las ferias, de las viejas ferias anteriores a la reforma, que era la de Portobelo y la de Veracruz. Inglaterra tiene un síntoma que es muy, muy característico y muy particular de ella, que es la piratería.
A partir de 1703, Portugal y Inglaterra iban juntas. ¿Por qué? Porque Inglaterra le reconoce la independencia a Portugal de la Corona de Castilla y por lo tanto firman el Tratado de Methuen, y por medio del Tratado de Methuen Inglaterra va a ser el satélite de Portugal, o Portugal va a ser el satélite de Inglaterra, mejor dicho. Por lo tanto, se tienen que ceder ciertas cosas. ¿Cuál es lo que va a ceder? Acuérdense, si ustedes se recuerdan, en el primer año, el asiento negrero y toda la trata de negros la tenía en un principio Portugal. A partir de 1703, que se firma el tratado Inglaterra se queda con el asiento negrero y el permiso de la trata. Entonces, ahí también es un poderío más que adquiere Inglaterra. Entonces, todo, digamos, la venta de esclavos, que antes estaba en poder de Portugal, ahora pasa a manos de Inglaterra. Todo eso comienza a deteriorar a la corona. Entonces, llegados los Borbones al poder, ellos comienzan a idear, el secretario de Hacienda de Carlos II comienza a idear las reformas. Entonces, las reformas van a ser implantadas en 2 etapas. Las 2 etapas son: la primera va a ser la del Campillo y la segunda va a ser la visita de Gálvez. Las reformas no se van a implantar en todo el continente americano a la vez, se van a ir poniendo en forma gradual. Por eso yo les subí también un cuadro. Bueno, si no me llegan a comprender mucho las letras, me van preguntando, no hay ningún problema. Un cuadro que es una síntesis de ver cómo en realidad se fueron aplicando estas reformas. La primera etapa fue la del Campillo. Del Campillo se instala en Cuba y ahí hace, digamos, la primera experiencia. Cosa que en Cuba las reformas dan resultado porque era otra población, era otra política, era otra sociedad, y las reformas terminan dando un cierto beneficio. También hay un crecimiento de las plantaciones de caña de azúcar. Entonces tiene un cierto auge esa economía que repunta para la corona, porque la corona en realidad lo que necesitaba es las reformas, porque necesitaba reformar la hacienda, que era uno de los principales motivos y de extracción de dinero de la corona. El otro punto era hacer la reforma militar, porque ya tenía posesiones holandesas, francesas e inglesas en el Caribe. Y el otro punto era el tema de las intendencias. O sea, si bien hubo una reforma general, esas 3 reformas las podemos encasillar en las más importantes con la reforma fiscal, porque sí le interesaba recaudar, pero tenía que reformar la hacienda, tenía que hacer la reforma militar, creó las intendencias, la ordenanza de intendentes y la reforma fiscal. Después hubo otras reformas, hubo reformas administrativas, hubo distintas reformas, pero a estas 3 apuntó la corona porque eran las 3 los 3 espacios que tenía que mejorar. Y si ustedes miran la situación antes de las reformas, o sea, la situación regional de América antes de la reforma, van a ver que va a ir a esos lugares donde en realidad había habido una gran producción y había comenzado la decadencia. Por ejemplo, como el Bajío de México, ¿no? La zona del Bajío fue una de las zonas que más reformas sufre por el tema de que había sido una zona de mucha producción y termina cayendo. Bueno, si ustedes miran ese cuadro que yo les envié, fíjense en que las reformas están puestas primero por medidas y después por virreinatos. Por ejemplo, si ustedes miran las medidas administrativas, que son las primeras, va a ver que está el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Si ustedes leen los ítems que yo le puse, fíjense en que en todos los lados, en todos los virreinatos, no se dan las mismas reformas, ¿no? O sea, hay virreinatos que son totalmente distintos. Por ejemplo, uno de los virreinatos que tiene una gran particularidad va a ser el Virreinato de Nueva Granada, que va a ser creado durante las reformas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay intendencias, que es una de las reformas más importantes que tienen los Borbones. No hay funcionarios locales, no cambian los funcionarios locales, porque el otro problema que tenía la corona era que después de casi 200 años de haber llegado a América, el problema estaba en los funcionarios. ¿Por qué en los funcionarios? Porque los
hijos de españoles nacidos en América ya no tenían la mentalidad del español que llegó a principio con Colón o con la conquista, en los cuales tenía que repartir la economía, o sea, tenía que repartir lo que conseguía, ya sea en metálico o en producción, y mandarle el quinto real al rey. Acá ya el problema existía que no solo querían lo económico, sino que también querían los cargos políticos. Y ustedes saben que la corona, en el primer tiempo, enviaba a sus funcionarios a América. Bueno, acá lo que va a pasar en Nueva Granada, que la mayoría de las instituciones políticas, la mayoría de los cargos y sobre todo los de la audiencia, había funcionarios locales. Ese era el otro problema que tenía la corona. ¿Por qué? Porque en realidad los cargos, como ellos tenían poder adquisitivo, los cargos se compraban. O sea, ellos no llegaban a tener un cargo político, digamos, como los enviados del rey a América. No, ellos compraban los cargos políticos. Entonces, ahí también se le ponía un problema a la corona, porque ya tenía demasiado fuerza esta élite criolla que se estaba formando, que ya a lo mejor se había formado en algunos lados. Bueno, después si ustedes miran, en el Virreinato del Perú se crea una audiencia, porque cuando se va a desmembrar del Virreinato del Perú, se suelta el Virreinato del Río de la Plata, la audiencia de Charcas queda dentro del Virreinato del Río de la Plata. Entonces se crea una audiencia en Lima. El otro tema es el surgimiento de las capitanías. ¿Por qué es novedad? Porque acá también el Virreinato del Perú se va a achicar porque se suelta la Capitanía de Chile, o sea, Chile se transforma en capitanía, deja de pertenecer al Virreinato del Perú, y otra de las capitanías va a ser Venezuela. Entonces, esa es otra institución política. Por eso yo en la primera clase les mandé el mapa para que ustedes compararan lo que era antes de la Reforma América y lo que era después de la Reforma. Porque eso también tiene que ver. O sea, la disposición política, o sea, la división política que España aplica sobre América también tiene que ver lo que fue en la primera parte y lo que fue en la segunda, o sea, cuáles fueron los cambios, qué era lo que pretendía, cuál era el control que pretendía España sobre la América española. Bueno, ahí también en esa etapa estuvo la creación del Virreinato del Perú. La audiencia de Charcas, como yo le dije, había pasado dentro del Virreinato del Perú y también tenía atribuciones. Y lo que va a surgir en el Virreinato del Perú, que por eso yo insisto cuando doy la primera parte en primer año de la americana, que tienen que estudiar o que tienen que tener claro lo que fueron fundaciones de ciudades, porque la disputa del territorio argentino viene desde ese momento. ¿Por qué? Porque en este momento se crea dentro del Virreinato del Río de la Plata una intendencia que va a ser la más importante, que va a ser la intendencia de Salta del Tucumán. Entonces, cuando yo el año pasado, los que me tuvieron en primer año, yo insistía con la fundación de ciudades y parezco muy pesada, es por esto, porque en realidad todo se va juntando. Entonces, nosotros tenemos que ver la fundación de ciudades, porque ya en esa época era la disputa en Salta del Tucumán, en ese espacio que no había nada, que no se sabía que iba a ser ese, pero ya los gobernadores o los virreyes habían visto, y por eso era el tema de enviar a las huestes a ese lugar a buscar el paso que cerraba el Atlántico, el Pacífico, y entraba el comercio del Potosí. Entonces por eso yo insistía con esto de fundación de ciudades, y yo le insistía en la primer video que subí que trataran de ir leyendo toda la parte anterior, porque con esta parte de la reforma hay partes que se van a tener que cruzar, y ahí va a estar el porqué de las reformas y el porqué de los cambios. Bueno, después en los militares también, acá no son en todos los lados iguales. Por ejemplo, crea milicias en Nueva España y sobre todo en la frontera norte de México con el sur de los Estados Unidos, porque están las colonias inglesas en el margen este de Estados Unidos, pero también está el tema de los araucanos, ¿no? de esa frontera móvil que se va moviendo. Y después, si ustedes ven en Nueva Granada, sí la fortifica. Nueva Granada es muy fortificada, es todo el puerto de Cartagena, hay en toda la costa caribeña logra fortificarla porque era un bastión español y era un bastión para el contrabando y para la piratería. Bueno, después, en el Virreinato del Perú también fortalece el puerto del Callao y comienzan grandes inversiones para las fortificaciones sobre el Pacífico Sur, porque empiezan a haber más fluido el comercio del sur.
por el Pacífico. Bueno, tenemos el Río de la Plata, que se crea el ejército regular que crea Pedro Ceballos, pero no es un ejército de gran importancia o muy fuerte, pero sí lo que tenía que sostener era que en ese momento había grandes choques con los portugueses. No se olviden que ya los portugueses estaban asentados en Brasil, que ya había disputas, ya se había creado Colonia Sacramento, ya había disputas por las misiones jesuíticas. Después yo le voy a subir un apunte de eso para que ustedes vean ahí esa disputa que hay con esa creación de Colonia Sacramento y la disputa de las misiones jesuíticas. Bueno, después están las reformas mercantiles. Bueno, acá en esta etapa se acaban las flotas y galeones y comienzan a aparecer los navíos de registro, que también son navíos más rápidos, que cargan más cantidad de cosas. Y acá también lo que va a haber van a aparecer nuevos puertos. Ahí lo que va a aparecer va a ser la aparición de Acapulco, que es un puerto de México, y no desaparece, pero pierde importancia Veracruz. Entonces se vuelve a revalorizar la zona nueva del centro del Bajío, por eso también está en el apunte que les envié la otra vez anterior. Eso es importante. Después está el Virreinato de Nueva Granada, donde tiene una posibilidad muy importante, que es abrirse al comercio hacia la metrópoli. Y bueno, ustedes si van analizando como yo les fui poniendo los ítems, ustedes van a ir viendo que en todos los virreinatos no se va a dar de las mismas maneras. Y después van a estar las reformas fiscales, que las reformas fiscales son en realidad las más importantes y las que más problema le va a traer a España. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer va a tratar de cercar mucho más a todos los grupos indígenas, a todos los que trabajan dentro de las haciendas, con el tema de la presión fiscal. La presión fiscal va a tener dos problemas muy grandes. O sea, primero va a ser la gran cantidad de impuestos que pone la recaudación, porque aparte de los impuestos que ya venían de la época de los Austrias, suma más impuestos, que yo después le voy a subir un cuadro de los impuestos que agrega España, que en realidad esta vez no se lo subí porque en realidad el tema de internet me anda tan lento que me cuesta subir un montón las cosas, por eso tardo en mandar material, por eso traté de subir todo lo que pude en esta vuelta para ya dejarles por lo menos cerrado esta parte. Entonces, como les decía, el tema de las reformas fiscales son importantes y también trae aparejados graves problemas. Por ejemplo, en el tema de la zona del Río de la Plata va a ser el levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Que va a ser en la zona de cerca del Potosí, donde se levanta Tupac Amaru, porque ahí va a haber un levantamiento con un líder, que esa va a ser, o sea, va a haber varios levantamientos que no van a tener gran efecto, pero va a haber dos que van a ser importantes, que va a ser el de Nueva Granada y va a ser el de Tupac Amaru en el norte. Acá lo que vamos a ver es el tema de que la diferencia entre el de Tupac Amaru y el de Nueva Granada fue por las presiones fiscales, y el de Tupac Amaru, si bien fue por las presiones fiscales, pero la diferencia que había un líder en la cual no solo protestaron por las presiones fiscales, sino que protestaron por los aprovechamientos de los visitadores y de los curacas que levantaban las recaudaciones de los impuestos. Entonces ahí está la diferencia. Alperín los nombra y da una explicación de esos dos levantamientos. Y después el otro tema que es importante es que en esta etapa, y ya para fines de 1778, no solo se había creado en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, sino que se crea la aduana y la entrada a un puerto con la aduana, que ahí es cuando Carlos III se va a dar cuenta que el poder económico del sur, que era el último ángulo que tenía España, que consideraba que era un lugar que no tenía ninguna importancia económica, se da cuenta que con la creación del puerto, con la creación del virreinato, el puerto y la aduana, va a tener una gran cantidad de ingresos de capitales por los impuestos que cobra. Y hay algo que es fundamental, que tiene que ver
con el tema del contrabando, o sea, la creación del puerto cierra en una parte, no toda porque sigue habiendo contrabando, pero el contrabando que entra por el Río de la Plata de los ingleses y sale la plata del Potosí por contrabando por el Río de la Plata. Entonces, esto sería a grandes rasgos, ¿no?, lo que pasa, lo que serían las reformas borbónicas. Ustedes tienen que trabajar el tema de las reformas con el tema de las crisis imperiales. Por eso yo les dije que hicieran una línea y ubicaran en forma cronológica y en orden de jerarquía, cuáles fueron las más importantes, si fueron las fiscales, si fueron las económicas, si fueron las militares. Eso ustedes lo manejan, lo pueden poner por virreinato, lo pueden poner en general, eso lo manejan ustedes y hacen una periodización de las reformas y ahí se fijan las crisis imperiales. Entonces, ahí juegan las reformas con las crisis imperiales. Es fundamental porque por ejemplo, un momento en el cual España se ve muy mal es en el momento en que pierde La Habana. En 1762, con la Guerra de los 7 Años, que es una guerra que se desata en Europa, pero se traslada a América, en 1762, casi fines de la Guerra de los 7 Años, porque la Guerra de los 7 Años termina en 1763, España pierde La Habana, que era un lugar estratégico, geopolítico, para el comercio, para el desembarco, para las ferias, o sea, era el lugar más estratégico que tenía el Caribe. Pierde La Habana y cuando pierde La Habana toma más conciencia de que está más marginal. Y ahí no solo pierde La Habana, que después de un año recupera en 1763, recupera La Habana, pero tienen que ceder la Florida y lo que cede España es el estrecho de Gibraltar. Entonces, ahí era lo que yo les decía, ustedes tienen que ver la guerra en Europa, cómo se traslada a América en ese momento, pero también la guerra de Europa le asemeja al Imperio Español. Bueno, esto sería, ustedes en base a esto, revisen el trabajo que yo les dejé. Yo le puse fecha del 10 de junio para entregar, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Traten de hacer esta relación, ¿no? ¿Qué pasaba en esa zona? Por ejemplo, en la zona del Bajío o en las zonas donde se hacen las mayores presiones fiscales, que es Nueva Granada, y el sur, en la zona del Perú, del Alto Perú, con Tupac Amaru. ¿Qué pasaba en esas zonas antes de las reformas? ¿Cómo era la situación económica y regional de esa zona? Y cómo fue en el momento de las reformas y qué consecuencias trajo. Por eso yo en el primer trabajo que les subí, yo quería que hicieran este ejercicio para que lo tuvieran claro, para ver qué es en realidad lo que pasaba. Por ejemplo, también ver cómo era el tema de la fundación de ciudades, cómo se manejó el tema de la entrada de las colonizaciones al territorio argentino y por qué para los Borbones era esa zona de la Intendencia de Salta al Tucumán fue la más importante. Tenía que ver algo con lo mismo que pensaban los que entraron en la fundación de ciudades. Por eso esto todo se va imbrincando, chicos. Traten de ir viendo todos estos puntos, porque esto, aparte de ser un ejercicio de lectura, también va a ser un ejercicio para cuando tengan que dar el final o el parcial. No sé cuándo llegaremos a dar un escrito, si llegamos a darlo, pero en realidad es un ejercicio para un examen. Entonces, eso es fundamental. Y después también le subí un esquema evolutivo de las alianzas europeas, que era lo que yo le decía. Ustedes tienen que tener conciencia y conocer cómo eran las alianzas que se dieron en Europa, porque una cosa fue antes de la Francia revolucionaria y otra cosa fue después de la Francia revolucionaria, o sea, antes de 1789 y después de 1789. Y ahí en el medio tenemos la guerra de independencia de los Estados Unidos, que también va a influir y está en las crisis imperiales, está en uno de los ítems, yo le puse, que Alperín lo nombra, el tema de la guerra de sucesión, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces, ustedes, ese cuadro de alianzas es por esto, ¿no? Porque cuando entra Napoleón, o sea, cuando se da la Revolución Francesa y entra la Francia revolucionaria en el primer momento y después la Francia napoleónica,
el sistema de alianzas entre Francia, España, Inglaterra y Portugal va a cambiar totalmente. Inclusive en un momento, en el momento de la convención, cuando Francia entra en el momento de la convención y eliminan al rey o matan al rey, entra, ahí van todas, esa coalición va toda junta, que es la primera coalición de Napoleón, y ahí vamos a ver cómo Inglaterra, Portugal, España, Prusia y Austria entran todas juntas. O sea, van todas unidas contra la Francia revolucionaria. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Después hay un momento que se mantiene entre 1795 y 1804, se mantiene en una neutralidad y hay una alianza secreta con Napoleón y Godoy. Entonces, ahí lo que tenemos que ver esto es fundamental. O sea, ese cuadrito de alianzas, yo no pretendo que se lo estudien de memoria, pero sí que lo tengan presente en el momento de que vean todo este tema de las reformas. Y bueno, después ya llegamos a 1808, que es el momento de la caída definitiva de España en poder de Napoleón, pero ahí tenemos que, por ejemplo, hasta 1804, y después vemos lo que fueron las invasiones inglesas. Pero bueno, lleguemos hasta acá. Estas son las reformas borbónicas. Yo les mandé ese trabajito que hagan. No me lo hagan muy extenso, traten de depurar bastante el texto, traten de analizarlo y crucen los datos como yo le dije para que no les queden cabos sueltos. Inclusive lean el material del año pasado, qué sé yo, el tema de ver cómo era la economía en América antes de las reformas, el tema de la fundación de ciudades. No le digo que se lo estudien, pero que sí le peguen una leída para hacerse estas preguntas. A ver, ¿por qué esta intendencia es tan importante? ¿Por qué el Bajío vuelve a revalorizarse? ¿Por qué las capitanías? ¿Por qué hay esa división política? ¿No? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando lee este texto. Y después hay otro texto, en el mismo texto de Alperín, están lo que se llaman las reformas pombalinas. Bueno, las reformas pombalinas, el tema que es que ustedes en realidad en primer año no se llega a dar el Brasil de las primeras etapas. Entonces yo les acerqué también un cuadro de cómo era en realidad la primera parte de Brasil, o sea, cómo era Brasil antes de las reformas, y también les di un cuadro después de las reformas. Bueno, yo en realidad texto de Brasil doy el que está en Vettel, que me parece que es el que tiene más datos y es el más completo. En el tomo 2 de Vettel hay una parte, está Portugal antes de las reformas y posterior a las reformas. Yo creo que si tienen dudas con esa guía que yo les dejé, por ejemplo, Brasil no tiene virreyes, tiene capitanías, ¿no? O sea, los que toman las tierras de Brasil son los capitanes, que tienen unas capitanías que en realidad son ellos los dueños, o sea, no tienen nada que ver con con el sistema español, o sea, es totalmente distinto. Después tiene el sistema de donatarios, ¿no? Donde ahí el tema de donatarios ahí hay un periodo que también se abandonan las capitanías y vuelven a manos de la corona, ¿no? Hay problemas con los indios. Bueno, yo le dejé un esquema como para que ustedes lo puedan leer, pero yo me interesaría que primero termináramos bien el tema de las reformas borbónicas y empezáramos a ver Brasil, pero Brasil antes de las reformas, y después entraríamos en las reformas. Yo le diría que primero empezáramos a ver todo lo que es reformas borbónicas, que es bastante largo, cuesta bastante, y yo la semana que viene les grabaría un video de Brasil solo, pero no para que lo vean ya, sino porque, bueno, lo hago en el momento que me da internet y que puedo subirlo, para ver Brasil más detenidamente, pero sí me interesan las reformas borbónicas. Entonces, después que veamos las reformas borbónicas, veamos Brasil. Pero si quieren ir profundizando en Brasil, ya les digo, el texto de Vettel, el tomo 2,
tiene uno de los últimos capítulos, habla de Brasil y Portugal de 1500 a 1700, o sea que es antes de las reformas. Si lo quieren ir viendo, no tengo problema. Pero bueno, yo igual les subí un cuadrito como para que tengan más o menos una idea para que si lo quieren comenzar a leer. Pero Brasil lo vamos a ver con más tranquilidad en la clase que viene. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier duda me preguntan, me llaman, pero yo sí, chicos, necesito que me envíen algo para yo ir haciendo las correcciones, porque piensen que ahora no tenemos un encuentro todas las semanas en la cual podemos hablar de las dudas, y a mí lo que me interesa es que ustedes lleguen al final con las menos dudas posibles. Entonces, yo les pido que hagan este ejercicio. Me pueden llamar por teléfono, me pueden mandar mail, me pueden llamar por el Classroom, por WhatsApp. Tienen todos los medios para comunicarse conmigo. Bueno, suerte y hasta la clase que viene.